Hola chicos, ¿cómo están? En este video breve les voy a explicar cómo funciona el libro de órdenes para personas que recién están empezando, ¿vale? Entonces vamos directamente. En este caso vamos a hacerlo con Binance, que es uno de los exchanges más populares. Vamos a venir a futuros. Lo podríamos hacer también con, con otro, pues con Spot. Podríamos hacerlo también. Entonces aquí tenemos. Esta es la interfaz básica que tenemos en Binance. Y aquí lo que vamos a tener en cuenta son varios aspectos que tenemos. Entonces aquí vemos el precio. Sería ideal que lo tuvieran aquí en TradingView porque este nos permite pues ver un poquito mejor el valor. Es un poquito más dinámico. Este es el valor por defecto, pues la interfaz que nos muestra Binance por defecto. Pero ideal sería tenerlo aquí en este que dice TradingView. ¿Ok? Listo, entonces aquí tenemos el precio y como ustedes sabrán, pues hay que definir la temporalidad pues, para poder ver el precio. Eh, Realmente no importa en el libro de órdenes, muchas veces se pregunta si el libro de órdenes tiene una temporalidad y realmente no. Y vamos a explicar por qué. Entonces, lo primero que tenemos que entender para entender el libro de órdenes es que hay dos tipos de órdenes que se pueden hacer para comprar o vender. Bueno, más que para comprar o vender, sería para hacer operaciones en long y en short. ¿Vale? Esos dos tipos de órdenes son market y la otra que se llama límite. La operación que se llama market, esta yo la voy a poder, aquí encontramos los dos tipos de operaciones, limit y market, que las pueden ver. Y las diferencias que tienen es que, por ejemplo, cuando yo tengo una orden límite, yo pongo el precio aquí al que quiero entrar. Entonces, si yo digo que, por ejemplo, quiero ingresar a 45.300 con 0.1 Bitcoin, entonces yo tranquilamente lo puedo hacer. Si le doy clic acá, vamos a ver cómo nos aparece. Entonces, 45.300 la voy a poner para que la veamos. Listo, 45.300. Le voy a dar clic en Open Short y esta es una orden límite. ¿Qué significa límite? Límite significa que se ejecuta en un momento específico en que el precio está. Entonces yo, por ejemplo, si vengo aquí arriba, vamos a encontrar, aquí la había puesto porque había tenido un problema al ponerla. Aquí está en 45.300 esta orden que acabamos de poner. Entonces no se ejecutó de inmediato, sino que se va a ejecutar solamente en caso de que llegue a ese precio. El otro tipo de orden es el tipo de orden market. En este orden, cuando yo le doy clic aquí en market, si yo pongo aquí 0.1 y le doy clic en Open Short, él me lo va a hacer, pero lo va a hacer directamente en donde está el precio en este momento. Entonces lo haría en este caso en 44.488. Seguramente un poquito más para abajo para que yo pierda un poquito más. Las órdenes market son el peor tipo de órdenes en el sentido de que te dejan una peor posición. Entonces si tú ingresas aquí en market, seguramente la posición no te quede aquí exactamente, sino que te quede por aquí un poquito atrás, en vez de más arriba, que sería más beneficioso si es un short. Si es un long, igual. Si lo abres aquí, seguramente te quede la posición por aquí arriba, un poquito más arriba, y no te va a convenir tanto, ¿cierto? Pero bueno, lo importante es entender que estas órdenes límite son las que nosotros estamos viendo en esta parte que se llama libro de órdenes. En este libro de órdenes lo que nosotros tenemos es, por un lado, las operaciones que se hacen por encima, es decir, que son estas que están encima del precio actual y están encima de ese precio actual porque son operaciones de short. Entonces estas son las operaciones short, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Encima del precio actual. ¿Encima de cuál precio? Este que estamos en este momento. Entonces, todo lo que hay de aquí para arriba son órdenes short o de venta, ¿cierto? Y las órdenes que tenemos por debajo, estas que están acá, estas son órdenes de long, precisamente, porque son órdenes que son de compra, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos sirve entender esto? Pues lo primero es entender eso, que son límites, es decir, que se ejecutan en el momento en que lleguen. Cuando lleguen a 45.300, se van a vender estos 242 Bitcoin. Y esa es la otra cosa interesante para ver. Aquí nos dice size BTC
y nos dice que en este precio están 239 bitcoins listos para ser vendidos. Igual que en este de acá están 520 bitcoins listos para ser vendidos. Entonces, ya que entendemos cómo funciona, permítanme, yo hago aquí una pausa. Listo, entonces, ya que tenemos claro que estas son las operaciones que están en la parte de arriba, acá, en esta parte de acá, y que las otras son las operaciones que están por debajo de ese precio, vamos entonces a ver cómo se leen. Entonces vamos a suponer que vamos a hacer una operación en long, ¿vale? Entonces creemos que el precio va a llegar a este punto por acá. Fíjense que está debajo de este valor que está aquí, voy a poner por debajo. Yo digo, cuando empiece aquí, yo quiero entrar en esa operación. Pero entonces, ¿dónde la pongo? La pongo aquí, aquí, aquí. ¿Dónde la pongo? ¿Está más abajo? ¿Cuándo? ¿Dónde la pongo? Entonces eso es lo que vamos a ver. ¿Y dónde lo vamos a ver? ¿En el de short o en el de long? Entonces precisamente venimos al que corresponde, que es el de long, ¿vale? Primero vamos a ver los puntos de long y después vamos a ver los puntos de short. ¿Listo? Entonces vamos a venir aquí al libro de órdenes de la parte de long. Inclusive podemos hacerlo aquí, ustedes pueden ver en esta sección de aquí. Si yo le doy clic a este, me va a mostrar solo los long, y si le doy clic en este, me va a mostrar solo los short, ¿vale? En este momento lo tenemos activado como que nos muestre los dos, así viene por defecto. Entonces vamos le voy a dar clic inclusive aquí para que lo veamos, y ahí se ve mucho más claro todo lo que tenemos aquí. Entonces el precio actual es 44.500 y vamos a ver qué hay para acá. Entonces aquí tenemos todas las órdenes que están por ejecutarse cuando lleguen a esos valores. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar cuál es el valor más grande. Entonces listo, ¿cuál es el valor más grande? ¿Cuál es el valor más grande? Este es más grande que todos los que tenemos aquí atrás, pero este también es más grande que este que teníamos. Si seguimos subiendo, este es más grande todavía. Entonces ya vemos que este es más grande. Bueno, y aquí ya nos encontramos que ya no hay otro más grande que este. Sí vemos que hay uno que está como parecido, que está aquí en los 44.400. Tenemos estos dos que son como grandes, ¿cierto? Entonces el precio va a venir desde arriba, porque está aquí, y va a ir bajando, ¿vale? Entonces mientras más abajo esté en el libro de órdenes, pues significa que está más abajo del precio que queremos. Entonces, bueno, aquí fíjense que el precio va bajando. Entonces lo que va haciendo el precio cuando está bajando es 44.400. 44.400. Aquí en este valor lo que va a hacer es que nos va a tomar todas estas órdenes que están acá, que ustedes están viendo que se reducen, se aumentan, se reducen, se aumentan mientras se van tomando. ¿Por qué este valor cambia y seguimos viendo que cae o que sube y puede que hay veces no corresponda con el valor que tenemos? Es porque la mayoría de órdenes que mueven el mercado precisamente son las órdenes que se ejecutan de forma inmediata, que son las órdenes market, las órdenes más agresivas. Estas las usan los jugadores un poquito más agresivos y son casi siempre un poquito más grandes que estas. Sin embargo, fíjense este bloque de aquí de 400 bitcoins listos para comprarse cuando pase por ese precio. ¿Qué es lo que hace que suba el precio o baje el precio? Pues precisamente que sí. Acuérdense que si se ejecutan muchas compras, el precio va a subir. Si se ejecutan muchas ventas, entonces el precio va a bajar. Entonces, cuando llegue a ciertos valores, se ejecutan esas operaciones. Ahora, si entonces tomamos eso como referencia, ya habíamos dicho entonces que el valor más grande que habíamos visto por aquí era este de por acá. Fíjense que ha ido cambiando con el tiempo, pero 43.500 termina siendo el más grande. Entonces cuando llegue a 43.500, lo más probable es que el precio tome una dirección hacia arriba. Entonces se pueden guiar por eso. Ese es el precio verde, el que va a irse hacia arriba. Y el rojo, que es el de shorts, va a ser, cuando se ejecuten, va a hacer que el precio vaya precisamente para abajo. ¿Listo?
Ese es como lo básico que tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos a graficar esos puntos. Pero entonces lo que vemos aquí, ya habíamos dicho entonces que el punto más importante sería este de acá, 43.500. Tiene el valor más grande de todos, ¿cierto? Ya incluso sería este, fíjense que se movió un poco. Ya ahora está acá. Entonces, ¿qué es lo que hace el gafas? El gafas toma los valores más grandes, estos son los valores más grandes de acá, y hace un promedio de estos precios. Pues en este caso no lo vamos a hacer para que sea más sencillo, pero podríamos promediar esto y digamos que en 43.750 podríamos poner la orden, ¿cierto? O hasta ahí podría más o menos el precio soportar. Listo. Esa sería como la forma de promediarlo. Y el precio se nos está yendo a favor. Entonces, porque tenemos un short aquí abierto. Entonces, listo. Entonces, ya que entendemos cómo hacerlo, vamos entonces a decir, listo, entonces el precio lo voy a poner ¿en dónde? Lo voy a poner en este valor que dijimos, 43.500. Y si queremos hacerlo más pro, promediamos entonces en ese valor que habíamos dicho. Aquí lo voy a poner y vamos a ponerlo en 43.500. Ya saben que si para hacerlo un poquito más pro, le ponemos el promedio. Listo, pero digamos que vamos a dejarlo en este simplemente por facilidad. 43.500. Aquí no me lo tomó, entonces vamos a usarlo. 43.500. No sé qué está pasando aquí, no me lo está tomando. Pero entonces vamos a ponerlo manual. 43.500. Y ya sé lo que me van a decir y por eso es que lo hice así. Entonces aquí tenemos ya este valor. Pero entonces vamos a tener que esperar hasta que llegue hasta por acá para poder hacer una operación. Pues bueno, lo primero es que la paciencia es muy importante. Pero aquí lo que hicimos fue un análisis muy básico, un análisis general. Entonces ya sabemos que cuando llega este valor hay una muy gran posibilidad de que el precio lo que haga es que cuando toque este punto empiece a subir. ¿Por qué? Porque se van a ejecutar todas estas órdenes que estamos viendo por acá. Si es que llega hasta ahí, porque ya habíamos visto que este valor de 47.700 es muy importante también. Inclusive podría ser más importante, ¿cierto? Ya depende de cada uno. Si promediar, si tomar el valor último, el primero, etc. Ya tienen que hacer las pruebas para ver cuál les funciona mejor. Al gafas le gusta tomar los valores de más abajo. Entonces no tomar este de aquí, sino por ejemplo este de acá o este de acá. Aunque él al final lo promedia. Pero ya cada uno decide cuál de esos toma. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos para que este valor no nos quede tan por allá abajo, cierto? Si vamos a operar todo el día, ¿cómo vamos a hacer para que ese valor no quede por allá? Entonces, precisamente por eso es que tenemos aquí unos valores generales. Estos los llamamos generales. Entonces, estos puntos que acabamos de hacer en este momento son unos puntos que nos van a servir para darnos un contexto general. Entonces esto nos puede servir para evaluar, por ejemplo, el día entero, 2 días, etc. Mientras el precio va pasando por esos puntos. Y lo vamos a tener en cuenta por este valor de acá. Entonces este es el valor más grande que tenemos para Bitcoin. Entonces aquí yo en este pedacito puedo cambiar los valores que me va a mostrar en este libro de órdenes. 100 es ese valor que me va 43 más 100, 100, más 100, más 100. Entonces va de 100 en 100. Eso es lo que significa esa parte. Si yo quiero ser más específico, me puedo venir a 50. ¿Vale? Este es el valor que más recomienda utilizar el gafas, el valor que está de penúltimo, este valor de acá. Porque este nos va a dar un poquito más de contexto y ahora sí entonces vamos a ver cuál es ese punto exacto donde está ese valor que queríamos graficar. Entonces aquí vemos que en efecto en 43.500 sí era el punto y aquí también en 43.700 se confirma que no era 43.750 por ejemplo, sino que era 43.700. Entonces ese punto sí, ese es el punto y podemos marcar estos dos, podemos marcar 43.700 porque ya dijimos que es el valor más grande que tenemos en esta línea y también podemos marcar este 43.500 que es el otro valor grande que tenemos. ¿Qué otro valor tenemos por aquí grande? Vamos a ver. Entonces de pronto aquí, fíjense que aquí podríamos tener otro valor interesante a considerar. Y recuerden que se pueden promediar. Yo puedo tomar estos dos y hacer una operación, por ejemplo, en 44.270, por ejemplo.
270. Uy, super feo. 270. Podría ser un promedio. Y precisamente es recomendable no tener un valor que sea exacto, porque ese valor exacto hay veces que no nos lo toma. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar este valor de acá, un valor exacto, por ejemplo 44.100. 44.100 no nos lo habría tomado acá. 44.150 y pico si no lo habría tomado, ¿cierto? Entonces los valores exactos hay veces nos van a dejar fuera de las operaciones porque no nos van a permitir ingresar. Entonces ya hemos dicho que 43.500 y 43.700. Aquí están los dos puntos. Ya hemos hecho estos dos puntos. Y podemos hacer lo mismo cambiando al valor de acá, que este es el valor para los shorts. Entonces vamos a venir aquí y aquí vamos a ver lo mismo. Vamos a poder ver el valor de Bitcoin y vamos a ver cuáles son los valores más grandes. De una lo podemos ver instantáneamente aquí, ¿cierto? Sigamos, 400, ya vimos que ese es el valor más grande. El segundo más grande podría ser este, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos los dos puntos. De una, 45.100 y 44.850. Entonces simplemente vamos a graficarlo. 44.850. Ahora, el Gafas recomienda no poner ese valor tan exacto, porque si lo ponemos tan exacto es posible que no nos tome. Entonces 44.000, ahí se nos movió, está moviéndose el mercado bastante, entonces ahí se nos va moviendo ese punto, ¿cierto? Pero vamos a ponerlo de todas formas. 44.000, ¿cuál era? 44, lo podemos hacer aquí en vivo de nuevo. 45.000, podemos aquí bajar, subir, etcétera. Entonces aquí voy a quitar este para que lo podamos ver de nuevo. Listo. Entonces 44.800. Se mantiene ese mismo punto. ¿Sí lo ven? 44.800. Entonces aquí vamos a cambiarlo por 44.800. 44.800. No me deja de cambiar. 44.000. 44.000. Ah, bueno, me va moviendo con mi precio. Listo, 44.800. Y lo voy a mover más bien manual porque aquí no está funcionando muy bien. 44.800, aquí está. Lo voy a poner con rojo porque es un área de venta. Entonces aquí está. Y vamos a poder entonces tener ese punto ya listo para poderlo definir. Y lo mismo hacemos con el otro valor que tenemos, que es, ya habíamos dicho que este, y el otro punto era este de acá, 45.000 y 45.100. ¿Cómo está? Entonces aquí vemos 45.000 es como el punto en este momento más importante. Vamos a ponerlo. Listo, 45.000, ahí marcamos el otro, 45.000. Y ya saben, lo ponemos un poquitico antes, un poquitico después. En este caso sería un poquitico antes, ahí, y ahí ya tenemos los puntos graficados. Esa sería la forma como entendemos el libro de órdenes. ¿Qué es lo que esperamos que ocurra cuando llegue a esos puntos? Pues que cuando llegue aquí devuelve un poquito porque tiene una resistencia en moverse para esa parte. Y lo mismo cuando venga para abajo, que tome una resistencia. Entonces son nuestros puntos de entrada. Listo. Esa es como una explicación que no fue tan breve, pero espero que haya sido suficiente para entender el libro de órdenes.